Para hablar un poco sobre cómo está el tema habitacional aquí en la provincia de Entre Ríos, ya se encuentra junto a nosotros el arquitecto Manuel Jonas, que es el director, el presidente, mejor dicho, del IAPB, el Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda. Manuel, gracias por visitarnos. ¿Cómo anda usted? No, gracias a ustedes por la invitación. Ahora acá estamos para responder las inquietudes que tengan. Para aquel que no lo conoce, seguramente la gente, ya la mayoría, lo conocen, sobre todo en Crespo y la zona. Fue exintendente de la ciudad de Nogoyá, concejal también y presidente del Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Sí, efectivamente, sí. Periodo 99-2003, para los crespenses, primer periodo también de nuestro actual ministro de Planeamiento, Darío Schneider, así que compartimos esos momentos de la República. Por supuesto. Bueno, ¿cómo estamos, arquitecto Manuel, en este momento en el tema habitacional? Capaz que es bastante amplio. ¿Con qué se encontró en primer lugar? Me imagino que había viviendas quizás proyectadas, otras que estaban a medio terminar. ¿Cómo estaba el panorama general? Nosotros encontramos un escenario de 2.000 viviendas iniciadas prácticamente sin financiamiento, de las cuales, haciendo números redondos, 1.000 estaban en la órbita del IAPB y 1.000 viviendas en la órbita de los municipios, de lo que era el programa Reconstruir de aquel momento. Viviendas en general abandonadas, algunas tomadas por consorcio de construcción, y que todavía hoy estamos intentando recuperar para la órbita del IAPB y terminarlas. ¿Eso eran diferentes lugares de la provincia? Eran diferentes lugares de la provincia, todos diferentes lugares de la provincia. Nosotros nos encontramos en un escenario no solo de viviendas iniciadas sin financiamiento, sino un cúmulo de viviendas licitadas que también poco tenían financiamiento. Entonces, nos dimos a la tarea principal de encontrarle solución a aquellas viviendas en primer momento que estaban en construcción y que no se podían terminar. Por eso tuvimos que neutralizar muchas obras, producto también de la emergencia económica que sufría el gobierno provincial y el cambio de gobierno nacional que no daba perspectivas ciertas de cómo iban a continuar la situación. Claro. Situación que hoy ya la tenemos definida. El gobierno nacional no va a continuar ninguna obra de esas. ¿Ustedes ya asumieron eso? Sí, ya lo asumimos. Cuando asumió el gobierno nacional, lo primero que hizo fue trasladar la Secretaría de Vivienda, que entendía en estas operatorias que tenía el IAPB en marcha, a la órbita del Ministerio de Economía. Posteriormente, también transfirió los fideicomisos que financiaban esas obras a la órbita del Ministerio de Economía. Al año, o sea, en enero de este año, emitieron el decreto 6. La cerró, ¿no? Que directamente, el decreto 6 le quitaba financiamiento, o sea, eliminaba los fideicomisos que financiaban los operadores de casa propia, Reconstruir y Procrear. Con lo cual el escenario era muy disímil, por eso yo dije que era un secreto a voces que la Secretaría iba a desaparecer. El decreto 70 de este año directamente hace desaparecer la Secretaría de Vivienda, pasando esos remanentes a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. Quiere decir que el escenario que nosotros tenemos este año era ese de discutir con la Secretaría cómo íbamos a continuar las obras, pero en paralelo lo que hizo el gobierno fue actualizar los fondos de FONAVI que estaban planchados desde el año 2001. ¿Qué hacía el gobierno anterior? El gobierno anterior nacional generaba planes, como el Casa Propia, Reconstruir, que discrecionalmente distribuían en el contexto nacional. Y planchaba el FONAVI, que es un impuesto sobre los combustibles, lo dejaba planchado. Lo que hizo Similey fue liberar sacarle esa neutralización al fondo del FONAVI y ha venido mejorando, y eso es lo que nos ha permitido a nosotros reactivar en su totalidad. Cerramos el año pasado con 200 obras terminadas, 200 viviendas terminadas y entregadas que forman parte de Casa Propia y Primero Tu Casa. En estos momentos tenemos en gestión 372 viviendas. Ajá. Estamos
estamos conforme al programa Reconstruir, un proceso de rescisión contractual, porque no tenemos los recursos que venían de Nación, pero sí hay obras que han recibido algún anticipo y adelanto, con la posibilidad de rediscutir un número aproximado a las 100 viviendas para seguir construyendo este año, y tenemos toda esa carga de 680 viviendas, 700 viviendas, que con distinto grado de terminación están diseminadas en la provincia del programa Reconstruir, que con motivo de la eliminación de la unidad ejecutora de programas especiales que atendía esa operatoria, la ha asumido el IAPB desde noviembre del año pasado. Claro, o sea que ya no hay tantos recursos, o sea, de Nación no se puede esperar mucho, tienen que manejarse más o menos en el IAPB con lo que se genere de acá. Nación lo único que estamos esperando y que deseamos que continúe por esta senda es el FONAVI, que es el Fondo Nacional de la Vivienda, que es una ley nacional, con lo cual no se puede tocar, que este es un impuesto sobre los combustibles y que por coparticipación directa ingresa en el Instituto Provincial de la Vivienda. En función de eso nosotros hemos crecido, hay que decirlo justamente, desde diciembre de 2023 recibíamos 200 millones de FONAVI y en diciembre del 2024 recibimos 2.000 millones. Y eso nos está permitiendo encarar estas obras que tenemos que terminar y las operatorias nuevas, que seguramente es tu segunda pregunta, que son los créditos individuales para la construcción de viviendas. Estos famosos créditos que justo me estaba fijando el número, se publicó este padrón de 400 van a ser. ¿Puede ser? Se han inscrito, es el programa Ahora Tu Hogar, que es un programa nuevo que lo hemos largado, que avanza sobre aquellos ciudadanos de Entre Ríos que tienen un lote propio. Y son planes para construcción nueva, ampliación o terminación de la vivienda. Sí o sí hay que tener el terreno. Hay que tener terreno. En esta primera instancia hay que tener terreno. Nosotros hemos hecho un primer corte en 3.800 inscritos, de los cuales cuentan con todo aprobado en una primera revisión 1.300 personas. De esas 1.300 personas, el 6 de marzo vamos a hacer el primer sorteo de los primeros 400 créditos. Bien. Esos primeros 400 créditos van a estar, quizás sean 200 para construcción nueva en terreno propio y 200 para ampliación y terminación. Con la particularidad de que ya no es un solo barrio en una localidad, sino que queremos que la distribución sea lo más geográfica posible en la provincia de Entre Ríos. Entonces ese sorteo va a tener el componente que el porcentaje de inscriptos por departamento va a compatibilizarse con el porcentaje de la población que ese departamento tiene en representación provincial. Entonces, tomando ese porcentaje, vamos a obtener tantos créditos para el departamento Paraná, tantos para el departamento Nuevo Ya, tantos del departamento Diamante, de tal manera que sea regionalizado y que avance sobre toda la geografía de la provincia. Claro, ya no va a haber un barrio de 50, 10, 20, 30 Eso vendrá en el futuro sin ninguna duda, y también queremos que esta operatoria de crédito individual sea durante toda nuestra gestión, o sea que hicimos un primer corte, pero la inscripción sigue, porque pensamos hacer otros sorteos y aumentar quizás el número. Eso es en la página del IAPB, ¿no? ¿Ahí se inscribe la gente? Sí, en la página del IAPB ingresan la operatoria Ahora Tu Hogar y ahí se inscribe, con los datos del lote y demás. Claro, Manuel, hay que tener por un lado el terreno, el lote propio, y después son muchos requisitos, porque he visto gente que ha dicho, bueno, piden un montón de requisitos, no sé, en cuanto a sueldos, ¿cuánto es más o menos el ingreso? Nosotros, la operatoria del IAPB tiene un criterio de que en general sería como que vos recibas una casa construida por el IAPB. Lo que pasa es que la casa construida por el IAPB
en general es producto de una licitación que lleva su trámite, etcétera, etcétera. Pero los requisitos son los mismos para ingresar a una vivienda que para tener este crédito. La única diferencia es que tenés que tener un lote propio. Claro. Constituir grupo familiar, ese es un requisito común en el IAPB, de 2 a 8 salarios, mínimo vital y móvil, estamos hablando de 500 a 2 millones, y ningún otro requisito. Claro. Esos son los requisitos, bueno, constituir un grupo familiar y tener ingresos. ¿Por qué? En este caso el terreno. Bueno, nosotros hipotecamos el terreno, es un crédito hipotecario, se tiene que devolver con muchas facilidades, muchísimas más facilidades que un banco, porque nosotros estamos prestando 45 millones aproximadamente, por supuesto la relación está en UBIs, pero son más o menos 45 millones de pesos, y va a resultar una cuota en el plazo máximo de 300 meses de aproximadamente 140.000 pesos. Eso claro, no existe. Mucho menos que un alquiler. No existe en el mercado inmobiliario. Lo que nosotros decimos es que el ingreso no puede afectar la cuota más del 20% del ingreso. Pero es precisamente para que los que tienen un ingreso mayor, si no le afecta el 20%, el plazo se reduce de amortización. Y los que tienen un ingreso menor no quedan fuera del registro. Le vamos a dar un crédito para lo que le alcance con ese 20% de cuota. O sea, no sacará el monto máximo de 45 millones, que alcanza para una casa de 2 dormitorios, pero podrá sacar para una de 1 o podrá sacar para un módulo inicial. Claro. Y la particularidad también de este proyecto es que nosotros ponemos a consideración un prototipo en la página del IAPB para que el ciudadano lo pueda usar. Pero como tiene que buscar un profesional que va a ser el que va a certificar y lo va a acompañar durante la gestión del proyecto, decimos que no necesariamente se tiene que respetar ese prototipo. Puede comprar una vivienda industrializada, puede usar un sistema constructivo no tradicional o puede ser una prefabricada. En tanto y en cuanto que el municipio donde se va a construir esa obra lo permita conforme a su reglamentación, se puede usar cualquier tipo de vivienda que sea, ¿no? O sea que no es tan imposible poder cumplir con los requisitos y acceder a este programa de créditos. Después, obviamente, ustedes tienen que hacer el sorteo porque es imposible a todos los inscriptos poder otorgarle un crédito. Nosotros primero pensábamos hacer menos sorteo, porque tenemos este cúmulo de obras que terminar. A medida que vayamos terminando esas obras, indudablemente vamos a tener mucha más, financieramente, mucho más recursos como para poder disponer de esta operatoria. Entonces, estamos pensando que a medida que vayamos terminando obras, vamos a hacer otro sorteo o vamos a ampliar la cantidad. Pero la idea es que esto atraviese toda la gestión. O sea, que el que tenga terreno propio y se encuentra en esos rangos de 2 a 8 salarios mínimos vital y móvil, pueda tener un crédito del IAPB. ¿Y las viviendas que estaban iniciadas de la anterior gestión se van a terminar todas? La idea es terminarlas a todas, sí señor. Estamos ya te digo, con 200 viviendas entregadas el año pasado. Estamos en estos momentos construyendo 372. Estamos previendo inaugurar la semana que viene 28 viviendas, en Concepción del Uruguay, el 6 de marzo 30 viviendas en Gualeguaychú, o sea que estamos ya terminando algunas y dando inicio a otras, como por ejemplo estamos dando inicio ahora el 5 de marzo, se da inicio 10 viviendas en Ramírez, que son de la operatoria Primero Tu Casa, reconvertida ahora a Tu Hogar, y 20 viviendas en Urdina Rain, que esas arrancan de cero, porque son contratos que no rescindimos porque tenían el financiamiento del Tesoro Provincial absorbido en estos momentos por Fonavi, ¿no? La gente está pagando sus cuotas, cumple el entrerriano con el pago de las cuotas, que son cuotas realmente muy bajas, ¿no? En la mayoría de los casos son bastante menos que un alquiler. El otro día estuvo acá justamente alguien del IAPB, también no recuerdo bien el cargo, que decía, bueno, que estaban entregando escrituras, ¿no? Había gente que algunos ya habían fallecido y no tenían la escritura de su casa.
Si nosotros encontramos en el IAPB 20.000 viviendas del IAPB sin escriturarse y 4.800 escrituras confesionadas en el IAPB que no habían sido entregadas a sus adjudicatarios. Quiere decir que muchas de esas 4.800 escrituras quizás cuando fuimos a entregarlas ya había muerto el beneficiario, una pena y una tristeza. Pero bueno, estamos produciendo ese proceso, estamos en récord el año pasado, ayer me pasaron el dato, 2.225 cancelaciones de crédito, lo cual esas cancelaciones ya liberan el proceso para escriturarse o levantar hipoteca. O sea, venimos trabajando muy fuerte en el tema de la regularización y también en el tema de recupero, porque ese recupero es el que nos permite a nosotros funcionar. Es decir, nosotros no queremos gastar nada del FONAVI en bancar el funcionamiento del IAPB, sueldos y funcionamiento. Queremos que los sueldos y el funcionamiento sean por medio del recupero de la vivienda. Y estamos en estos momentos casi equilibrando las cuentas cuando recibimos el IAPB era un 50% de recupero y un 50% del IAPB el que iba destinado al funcionamiento. O sea que hoy estamos ya con las cuentas bastante equilibradas, pero de todas maneras siempre insistimos, tenemos unos 6.800 deudores que han bajado de 8.000 a 6.800, o sea que hemos reducido, pero igual a esos 6.800 le pedimos que aporten, que vengan al instituto, que regularicen su situación. Si no son titulares de la vivienda, también que vengan a hacer un plan para llegar a tener la escritura y ser dueños. Todo eso lo estamos organizando y lo vamos a seguir instrumentando. Porque al no pagar afectan a otra persona, ¿no?, que por ahí desea, el mismo deseo más todavía de tener ese famoso techo propio. Y después, por último, Manuel, es fundamental, usted lo sabe bien como exintendente, el trabajo, ¿no?, con municipios, comunas, juntas de gobierno. Yo le mencionaba recién que lo veo a veces reunido, ¿no?, con el intendente de Aranguren, que le queda más cerca, bueno, Ramírez, Crespo, etcétera. Andamos, es un pedido del gobernador Rogelio Frigerio de que gobernemos junto a los intendentes, y como intendente también sé que el intendente es el que palpa todos los días la realidad de su ciudad, así que tenemos también en estos momentos operatorias destinadas a los intendentes.